¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a J Madridismo, donde vamos a hacer repaso de las historias más interesantes y divertidas de nuestro pasado reciente. Y hoy además estoy aquí para hablaros de una figura que a mí me emociona especialmente porque además viví parte de mi infancia y de mi juventud con él, puesto que estuvo en dos etapas diferentes dirigiendo al Real Madrid. Y además que os quede claro para todos aquellos que pensáis que José Mourinho era un entrenador rígido y disciplinado, no tenía absolutamente nada que ver con el Fabio Capello que llegó en 1996 al Real Madrid y del que luego dirigió en 2006, 10 años más tarde. La disciplina era la palabra básica de Fabio Capello en el diccionario. Algunos dicen que disciplina era su segundo o tercer apellido, porque desde luego lo que imprimía en cada uno de sus equipos, en cada uno de aquellos a los que dirigía, en cada uno de los jugadores a los que mandaba, os garantizo que era probablemente incluso algo más allá que disciplina. Fabio Capello siempre ha sido un técnico que se ha caracterizado por ser muy sobrio, muy táctico, muy pragmático y no hacer ningún tipo de revoluciones tácticas ni nada parecido. Fabio Capello enseñaba a los equipos a jugar como él mismo había jugado. Nunca fue, de hecho, un jugador brillante, pero sí destacado en el físico y en la disciplina y el orden táctico, que era exactamente lo que quería imprimir a todos ellos. Lo cierto es que era un método que le había funcionado muy bien con el Milán, del que heredó de Arrigo Sacchi, porque lo llevó a ganar varias veces seguidas el Scudetto y a aplastar al FC Barcelona del Dream Team en Atenas en 1994 por 4-0. Y fue precisamente ese el mejor escaparate para el técnico italiano y para que un Real Madrid en decadencia en el año 1996 terminara por decidirse por contratarle. Y es que en el Real Madrid estaban absolutamente seguros de que lo único que le faltaba al equipo blanco para ser exitoso era precisamente recuperar el vestuario a través de la disciplina. El Real Madrid venía de 2 años en los que ciertamente Jorge Valdano no había podido completar un proyecto que había empezado con muy buenos pies, con muy buenas maneras, ganando una liga, pero una segunda temporada aciaga en la que el técnico argentino terminó al final despedido y con un baile de técnicos por los banquillos, decidió a Lorenzo Sanz mover ficha y fichar a Fabio Capello. Además, el año 96 vio la llegada también de dos pedazos de jugadores que lo reventaban en la Liga Española por aquel entonces, como eran Davor Šuker y Peja Mijatovic, más luego también Clarence Seedorf y Roberto Carlos, y lógicamente se formó un plantel absolutamente de ensueño. Y lógicamente para llevar la batuta necesitaban a un entrenador de perfil alto, de carácter, que supiera exactamente lo que quería, y ese desde luego era Fabio Capello. Fabio Capello abandonaba el Milan y hay que decir que muchos de los jugadores del equipo italiano casi que suspiraban por la marcha del técnico, precisamente porque estaban muy agotados con la dura y férrea disciplina a la que les sometía día a día. Es cierto que el equipo no jugaba brillante, pero era súper efectivo. En lo que primaban en los equipos de Capello era básicamente la preparación física. Era una persona comprometidísima hasta el extremo de vigilar cualquier mínimo detalle. Cuando llegó al Real Madrid empezó a poner una serie de normas que jamás se habían oído en la capital de España. Prohibió hablar a los jugadores en el trayecto del hotel al estadio, y esto incluía a los directivos. Tenía que ser prácticamente como un funeral. Les prohibía comer determinadas cosas, que eso era algo impensable en el equipo blanco. Hacer bromas durante las comidas, tirarse migas de pan, hablar por el móvil, todo ese tipo de cosas quedaron terminantemente prohibidas. De hecho, justo antes de los partidos, en el vestuario, el técnico solía pasearse absolutamente en silencio, como si estuviera ausente, y no quería ningún tipo de palabras ni de desorden tampoco entre sus jugadores. Y de hecho, los propios jugadores eran los que cumplían a rajatabla con los estrictos métodos del técnico italiano. De hecho, algunos artículos que se escribían por la prensa de la época en el país, entre abril y diciembre del año 96, en uno de ellos anunciaban cómo iban a ser los métodos, y ya en diciembre, con la temporada en la que el equipo del Real Madrid de Capello ya estaba encaramándose al título de liga con una efectividad pasmosa, con unos jugadores que el propio médico Alfonso El Corral reconocía que estaban en una forma física excelente, que llegaban al final del partido como si lo acabaran de empezar, el Real Madrid iba a primero y empezaba la prensa a deshacerse en elogios hacia ese método que, aunque no era el más brillante, estaba funcionando.
Déjame recordaros que esa primera temporada de Capello fue en aquella en la que Ronaldo Nazario fichó por el FC Barcelona y era el enemigo a batir. Pues bien, el Real Madrid vencía a ese Barcelona en el primer duelo directo por 2-0 con goles de Mijatovic y Šuker, y además se encaramaba a lo más alto de la clasificación. El Real Madrid no es que se paseara por todos los campos a donde iba, pero tenía una confianza en sí mismo y un carácter de remontar partidos cuando las situaciones eran bien adversas, que al final los jugadores terminaron creyéndose que el método Capello era el único y posible, y de hecho muchos de ellos no lo replicaban porque al final se daban cuenta de que ganaban y eran líderes. La mano dura de Fabio Capello con muchos de los jugadores era tremenda. Eso sí, cualquiera que atreviera a alzar la voz tenía un problema, así que en esta primera temporada prácticamente ningún jugador se atrevió a contravenir al técnico, al que por supuesto respaldaban los resultados. Anécdotas, por ejemplo, de aquella temporada ha quedado el de la famosa tarta cuando Capello descubrió que llevaba crema. La crema, al ser hecha también en parte con huevo, no fue algo que gustara al técnico porque podría causar problemas intestinales a los jugadores, y montó en cólera al verla. Hasta dicen algunos que la tiró delante de todo el mundo, precisamente porque no admitía que eso fuera a ocurrir, es decir, que los jugadores llegaran a comer cosas que no debían. Y sobre comer, precisamente, Savicevic es un jugador que había tenido en los años anteriores en la disciplina del Milán. Era un jugador que se caracterizaba por comer demasiado. Bueno, pues llegó al punto de ponerse a comer con él o poner vigilancia mientras comía para asegurarse de que cumplía la dieta. Además, con el tema de la alimentación, no os tengo que decir que para Capello el rollo de ir a entrenar hora y media y nada más se acabó. Con Capello era vivir el día entero en el centro de entrenamiento, mínimo 3 horas, un día a la semana de concentración total durante todo el día entre los jugadores, comer en grupo y vigilarse unos a otros al más puro estilo espartano para que nadie se saltara la alimentación y todos tuvieran exactamente la ración que debían precisamente para jugar al fútbol. Decían que los días de partido solamente comían carbohidratos, que era la gasolina que necesitaban, y punto, jamás se la jugaban con proteínas durante esos partidos. Luego, ya en la segunda temporada, después de haber ganado la Liga en aquella primera ocasión en la campaña 96-97 con bastante lucidez frente al Atlético de Madrid por 3-1, el Real Madrid estaba en una situación muy parecida. Salía de la época de los Galácticos, muchos nombres, muchas figuras, pero pocos resultados deportivos, y en la presidencia, en la directiva, que había visto como Florentino Pérez se marchaba, llegaba Ramón Calderón, se estaba convencido de lo que se necesitaba era otra vez mano dura y disciplina, y esta volvió a llegar de la mano de Fabio Capello, esta vez, o en esta ocasión, con Mijatovic como director deportivo. Y lógicamente en esta segunda ocasión las cosas ya fueron un tanto diferentes. Capello ya era 10 años más mayor, y encima los jugadores que se encontró en el Real Madrid no estaban todo lo comprometidos con el proyecto de lo que debían, y de hecho la temporada no empezó especialmente bien para el equipo blanco, que tuvo un montón de altibajos, especialmente en Liga, llegando a distanciarse hasta 10 puntos del FC Barcelona. La famosa Liga de las remontadas fue precisamente esa, porque el Real Madrid de Capello fue capaz de quitarle esa ventaja al FC Barcelona y llegar a ganar el campeonato al final de la temporada. Pero lógicamente los métodos de Capello eran exactamente los mismos: mucha rigidez, mucha disciplina, mucho orden, y en esta segunda temporada sí que tuvo miles de encontronazos. Recordamos cómo mandó a Helguera a entrenar con los juveniles, le dijo a Ronaldo que no le volvería a poner en un partido si no bajaba de peso, además le dijo a Beckham que no volvería a jugar cuando el jugador anunció que se marcharía a otro equipo. A Guti le obligó a quedarse en un entrenamiento después de que saliera lesionado de un tobillo, y miles de anécdotas más que tuvo con cada uno de los jugadores. Luego además también comentaba años después, o justificando de alguna manera su actitud, con que Van Nistelrooy le había dicho que en los vestuarios del Real Madrid demasiado habitualmente olía a alcohol. Lógicamente fue una campaña y una temporada explosiva que terminó una vez más con Capello fuera del banquillo, precisamente porque la situación dentro del vestuario era un auténtico polvorín, con jugadores que no tenían el compromiso que debían, como Cassano, Ronaldo, que estaban pasados de peso, muchas figuras que tenían que irse, como Figo, Beckham, que ya estaban tocando a su fin en el Real Madrid. Lógicamente el equipo blanco no pudo reconducir la situación ni con Capello, a pesar de que finalmente terminarían ganando la Liga. Pero en cualquier caso, Fabio Capello ha quedado en la imagen de los madridistas como un entrenador de orden, un entrenador que en las 2 temporadas que ocupó el banquillo del Real Madrid ganó las 2 ligas,
y lógicamente es una disciplina férrea y espartana que impuso a los jugadores del Real Madrid, que jamás, ni siquiera con José Mourinho, hemos vuelto a ver en el equipo blanco. Así que hasta aquí esta interesante historia sobre la vida de Fabio Capello en el Real Madrid. Ya sabéis, si os gusta este tipo de vídeos, dadle like, suscribíos y por supuesto pasaos por aquí un par de veces en semana, que es cuando subo estos entretenidos vídeos. Chao, chao.